Hoy vamos a hablar del tema, la hora de su juicio ha llegado. Y antes de entrar a nuestro estudio de la Biblia, quisiera hacer referencia a una famosa visión que tuvo la sierva del Señor, conocida como la visión del tren. Se encuentra registrada en Primeros Escritos, página 87 y 88. Y antes de que yo les relate esa magnífica visión, vamos a pedir que Dios nos bendiga en el estudio de su palabra. Padre Celestial, gracias te damos porque tenemos el privilegio con plena libertad de abrir tu palabra y estudiarla y practicarla. Te pedimos que al estudiar este tema sobre la hora de tu juicio, que tú te acerques a nosotros por medio del ministerio de tu Espíritu Santo. Abre nuestras mentes y corazones para recibir la semilla de la verdad, para que esa semilla germine, crezca y fructifique. Gracias, Señor, por escuchar nuestra oración. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. La famosa visión del tren se encuentra registrada, como les mencioné, en Primeros Escritos, página 87 y 88. Ahí la sierva del Señor vio un tren y describe que en el tren prácticamente veía a todo el mundo montado. El tren iba a la velocidad de un relámpago, de un rayo. La hermana White quedó impresionada, ella misma lo dice, cuando vio este tren, que parecía que todo el mundo iba montado en el tren. Y luego la hermana White, en esta visión, miró al conductor del tren. Según lo describe ella, era un hombre muy bien parecido, elegante, carismático, altamente respetado por todos los que se encontraban en el tren. La hermana White quedó perpleja. No sabía quién podría ser este personaje que tanto admiraban los pasajeros. Así que la sierva del Señor le preguntó a su ángel, le dijo: ¿quién es este conductor del tren? Se quedó fría, indudablemente, cuando el Señor, a través de su ángel, le explicó quién era el conductor. El ángel le dijo: es el diablo, y casi todo el mundo se halla montado en el tren y va con la velocidad de relámpago a la perdición. Ahora, hermanos y hermanas, yo no sé qué piensan ustedes, pero si la misma sierva del Señor estaba perpleja y no sabía quién era el conductor del tren, ¿qué esperanza hay para nosotros hoy en día? El diablo tiene tremendos engaños preparados para la raza humana. Y este engaño específico del cual habla esta visión es el engaño del espiritismo. En el año 1848, en la ciudad de Rochester, Nueva York, se realizaron unos fenómenos muy extraños en la casa de unas hermanas, las hermanas Fox. Se escucharon unos golpes misteriosos. Las hermanas Fox hacían preguntas y unas entidades invisibles contestaban sus preguntas dando golpes en la pared. En esta visión, Dios le mostró a la hermana White que estos fenómenos espiritistas iban a ir en aumento hasta que finalmente pareciera que todo el mundo iba a ser engañado por esos fenómenos. Solamente 2 años después de los golpes misteriosos y después que la hermana White recibiera esta visión del tren, un senador del estado de Wisconsin, que también fue gobernador del estado de Wisconsin, era un espiritista. En 1850, este hombre, con el nombre de N.P. Talmage, fue a una sesión espiritista para consultar a una medium y pedirle a la medium que le hiciera aparecer un muerto. Esto lo está haciendo el senador y gobernador de Wisconsin de aquella época,
en el año 1850. Este individuo, bien reconocido, gobernante en los Estados Unidos, cuando fue allá a donde estaba la medium, le dijo a la medium que le hiciera comparecer a alguien del mundo de los difuntos. Y cuando supuestamente se apareció el espíritu de un difunto llamado William Channing, que supuestamente había vivido en vida, se llamaba William Channing, y ahora después de muerto se le estaba apareciendo al senador Talmadge a través de esta medium. La pregunta que le hizo este individuo, Talmadge, a este espíritu supuesto del difunto es: ¿qué significan todos estos fenómenos que se están realizando? Estos fenómenos espirituales, entidades que parecen estar hablando del mundo de los difuntos. Aquí está la respuesta que le dio este supuesto espíritu del difunto William Channing. Dijo lo siguiente: es nuestro propósito unir a la humanidad en armonía y convencer a los escépticos de la inmortalidad del alma. Dos propósitos, según esta entidad que hablaba supuestamente del mundo de los espíritus en todo este movimiento. Uno, unir a toda la humanidad en armonía, y dos, convencer a los escépticos en cuanto a la inmortalidad del alma. 3 años más tarde, el mismo senador y exgobernador N.P. Talmadge nuevamente fue a otra medium espiritista para hacer comparecer supuestamente a otro difunto. Esta vez se apareció una entidad con el nombre de Juan C. Calhoun. Y nuevamente el senador y exgobernador le preguntó a este supuesto espíritu de los difuntos cuál era el propósito de todas estas manifestaciones espiritistas. Y aquí está la respuesta. Mi amigo, a menudo se pregunta qué bien puede resultar de estas manifestaciones. Yo le responderé: es para unir a la humanidad en armonía y para convencer a los escépticos en cuanto a la inmortalidad del alma. La misma respuesta dada 3 años después. La sierva del Señor vio en esta visión del tren que estas manifestaciones espiritistas iban a ir en aumento hasta que prácticamente todo el mundo iba a ser cautivado por estos engaños. Por esas razones que nosotros necesitamos tener bien en clara la doctrina en cuanto al estado de los muertos. Alguna persona dirá: bueno, pastor, usted dijo que iba a hablar de la hora del juicio esta mañana. ¿Qué tiene que ver el estado de los muertos con la hora del juicio? Quiero decirles que hay varias ideas conectadas con la idea del juicio. Primero, usted no puede hablar de juicio sin hablar de la ley. Porque la Biblia dice que seremos juzgados por la perfecta ley de la libertad. Los cristianos que dicen que la ley fue clavada en la cruz no pueden explicar cómo, si fue clavada en la cruz, algún día seremos juzgados por la ley. ¿Cómo puede haber sido clavada en la cruz si seremos juzgados por esa ley? La ley todavía está vigente. Usted no puede hablar de juicio sin hablar de la vigencia de la ley. Segundo, está conectado con el juicio la idea de que Dios es el creador y nosotros somos sus criaturas. ¿Por qué razón? La razón por la cual Dios tiene el derecho de juzgarme a mí y de juzgarlo a usted es porque Él nos creó, Él es nuestro Señor y Él tiene derecho de exigir cuentas por la forma como nosotros hemos vivido. Usted no puede desconectar la idea de que Dios es el creador de la idea del juicio, porque es necesario que todas las criaturas comparezcan ante el gran tribunal de su creador para responder por lo que han hecho con sus vidas. Otra idea que usted no puede desconectar de la idea del juicio es la doctrina del estado de los muertos, y les voy a explicar por qué razón. La mayoría de las iglesias hoy en día enseñan que cuando usted se muere, si usted fue bueno, usted se va a ir al cielo.
en el momento de la muerte. Si fue malo, en el momento de la muerte usted se va al infierno. Y una iglesia enseña un lugar intermediario que si fue medio malo o medio bueno, se va al purgatorio para continuar purificando sus pecados. Es decir que para las iglesias hoy en día, en su vasta mayoría, la persona recibe su recompensa cuando se muere. ¿No es cierto? Ahora, ¿qué tiene esto que ver con la doctrina del juicio? Nosotros los adventistas siempre hemos creído que el hombre no recibe su recompensa cuando muere, sino que recibe su recompensa cuando el Señor Jesucristo regrese en poder y en gloria. Ahora, si nosotros recibimos la recompensa cuando Cristo venga en poder y gloria, entonces no la recibimos cuando nos morimos, lo cual significa que entre la muerte y cuando usted recibió su recompensa, usted tiene que haber estado descansando en el sepulcro. ¿Me están entendiendo lo que estoy diciendo? Es decir, la idea del juicio, como lo enseña la Biblia, elimina la idea de que usted recibe su recompensa cuando se muere y va para el cielo o va para el infierno. Porque cuando la Biblia dice la hora de su juicio ha llegado, está hablando de cierto momento en el desarrollo histórico. Si usted dice que se fue cuando se murió al cielo o al infierno, entonces ¿para qué Dios va a convocar un juicio en el cielo en determinado momento de tiempo? Si la persona ya está en el cielo o está en el infierno, ¿para qué un juicio? ¿Están entendiendo lo que estoy diciendo? Así que la idea del juicio está estrechamente conectada con la doctrina del estado de los muertos. Y yo quiero hablar de todas estas ideas relacionadas en nuestro tema de esta mañana. Abran sus Biblias conmigo al libro de Génesis, el capítulo 2 y el versículo 7. Génesis, el capítulo 2 y el versículo 7. Un texto muy bien conocido por adventistas, pero vamos a mirarlo esta mañana desde otra perspectiva, fresca, nueva. Dice aquí: formó pues Jehová Dios al hombre del polvo de la tierra. Ahora, ¿cuántos de ustedes alguna vez han tratado de hacer algo de polvo? ¿Cuántos han tratado de hacer un muñeco de polvo? ¿Usted puede hacer un muñeco de polvo? No. Usted trata de formar la cabeza del muñeco de polvo y ¿qué pasa? El polvo se desmorona. Pero el polvo que Dios usó no era polvo seco, era polvo mojado. Vamos a Isaías 64 para que ustedes vean. Guarden su lugar ahí en Génesis. Vamos un momento a Isaías, el capítulo 64 y el versículo 8. Les voy a mostrar que la Biblia dice que Dios hizo el cuerpo de polvo, sí, pero era polvo mojado, era lodo, era barro. Dice allí en Isaías 64 y el versículo 8 lo siguiente: ahora pues, Jehová, tú eres nuestro Padre. Nosotros, ¿qué cosa? Lodo o barro. Y tú el que nos formaste. Así que obra de tus manos todos nosotros. ¿De qué nos hizo Dios? Dios hizo nuestro cuerpo ¿de qué? De barro, polvo mojado. Y qué interesante cómo Dios hace al hombre. A las demás cosas en la creación Dios las habla a la existencia. ¿Han notado eso? Sea la luz, sea la expansión, sea tierra seca, produzca la tierra árboles y plantas. Pero cuando Dios procede a crear al hombre, Dios no habla. Dios desciende, agarra polvo mojado, agarra barro y empieza con sus propios dedos, como dice en Isaías 64:8, a formar las diferentes partes de la fisiología y de la fisonomía humana. ¿Pueden ustedes imaginarse cómo Dios habrá hecho eso?
lo hizo el sexto día. Así que Dios tiene que trabajar rápido. No es como los escultores hoy en día que se demoran meses y años en hacer una escultura. Usted puede imaginarse la mano de Dios moviéndose rapidísimo, formando el cuerpo humano con toda su maravilla. Perfecto, los dedos, las uñas, la nariz, la boca, las orejas, y no solamente lo de afuera, lo de adentro, el corazón, los pulmones en su lugar exacto, el estómago, las piernas, todo perfecto, los circuitos eléctricos, el sistema nervioso, las venas, las arterias, todo formado de una manera perfecta por las manos de Dios. Ahora, dentro de la cabeza de ese ser, Dios colocó la capital del cuerpo. Dios colocó un cerebro. El cerebro es la parte más importante del cuerpo humano. Porque el cerebro tiene la capacidad de memorizar, de razonar, de escoger, de analizar, de calcular, de evaluar, de computar, de grabar, asimilar, procesar. Es decir, el cerebro es la clave de todas las operaciones del cuerpo humano de la vida. Dios colocó dentro de este cuerpo, en la cabeza, este órgano fisiológico que también estaba compuesto de polvo, esta capital que iba a manejar todas las operaciones físicas, mentales y espirituales del cuerpo humano. Pero después de Dios hacer esto, Dios tenía un cuerpo inerte, no voy a decir muerto porque la muerte no había aparecido, un cuerpo sin vida. Así que nos dice en Génesis 2:7, volviendo allá, formó pues Jehová Dios al hombre del polvo de la tierra, y luego ¿qué hizo? Y alentó en su nariz soplo ¿de qué? De vida. ¿Qué hace usted con su nariz? Ojalá que no sea meterse en las cosas de los demás. La nariz, ¿qué hace? Respira. Es decir, Dios le dio a ese cuerpo la capacidad ¿de qué? La capacidad de respirar. Y luego dice en la última parte del versículo, y fue el hombre un ¿qué? Un alma viviente o un ser viviente. ¿Está claro en su mente lo que pasó en la creación? Dios hizo un cuerpo fisiológico del polvo mojado. Colocó en la cabeza un cerebro para dirigir todas las operaciones. Ese cuerpo inerte Dios le dio la facultad de respirar. Y el resultado de combinar esas dos cosas, el cuerpo y la respiración, es que el hombre llegó a ser un ser viviente, un individuo o una persona. Ahora quiero compartir con ustedes algo muy importante, hermanos y hermanas, visitas. El hombre originalmente no fue creado con un carácter, porque el carácter se forma, el carácter no se hereda. Dios le dio a Adán todo el equipo necesario para formar ¿qué cosa? Su carácter. Le dio un cuerpo perfecto, le dio una mente que podía asimilar información, le dio respiración para que todo pudiera funcionar. Pero ahora que Adán vivió, él debía a través de sus 5 sentidos asimilar ¿qué cosa? Información del mundo que lo rodeaba. Y la información que él asimilaba a través de sus 5 sentidos iba a determinar su individualidad, su identidad personal o su personalidad o lo que podríamos llamar su carácter. Es decir, a medida que Adán vivía, procesando información que entraba a través de sus 5 sentidos, a través de su mente, lo que él metía de su medio ambiente iba a determinar su carácter, su individualidad o su personalidad. ¿Quién era él? ¿Están entendiendo lo que estoy diciendo? Yo pregunto, ¿todas las personas ven todo lo mismo, oyen todo lo mismo, gustan todo lo mismo, sienten todo lo mismo?
¿O todas las personas son diferentes en lo que procesan? Son diferentes. Y lo que usted mete determina quién es usted. Lo que usted mete determina su carácter. Por eso los sentidos se conocen como las avenidas ¿de qué? Las avenidas del alma, porque como lo que usted ve, lo que usted oye, lo que usted siente, etcétera, determina quién es usted, porque toda esa información determina sus pensamientos, sus sentimientos y sus acciones. Así que Dios hace a Adán, y ahora Adán, cuando abre los ojos y cuando empieza a vivir, empieza a procesar información a través de ese cerebro y empieza a formar su identidad personal, empieza a desarrollar su individualidad o su carácter. ¿Cuántos años vivió Adán? A ver, hagamos un examencito aquí. ¿Cuántos años vivió Adán? Vivió 930 años. ¿Cuánta información creen ustedes que Adán asimiló en 930 años? ¿Creen ustedes que Adán era una persona distinta a los 930 años que cuando recién fue creado? ¿Había desarrollado su individualidad personal distinguida de los demás? ¿Sí o no? ¿Tenía un carácter único suyo? ¿Tenía una personalidad única suya por lo que había metido a través de los 5 sentidos? ¿Están conmigo o no están conmigo? Claro que sí. Tenía un carácter mucho más maduro, desarrollado, una individualidad, personalidad, etcétera, cuando murió que cuando fue creado. Porque a través de esos 930 años metió a través de los 5 sentidos información. Esa información formó su individualidad, su personalidad o su carácter. Pero ahora quiero hacerles una pregunta. ¿Qué pasa cuando Adán murió? ¿Qué pasó con su cuerpo? Vamos a ir al libro de Eclesiastés. Y vamos a entrar ahora en un territorio nuevo. Yo sé que ustedes han oído estas cosas, pero ahora vamos a entrar en terreno nuevo y vamos a hacernos unas preguntas que muy raras veces se hace en la iglesia adventista cuando estudiamos este tema del estado de los muertos. ¿Dónde dije que íbamos? Muy bien, Eclesiastés, el capítulo 12 y el versículo 7. Eclesiastés 12 y el versículo 7 dice, hablando del proceso de la muerte, y el polvo se torne ¿a la qué? A la tierra, ¿como qué? Como era ¿cuándo? Como era antes de nacer. Dice, el polvo se torne a la tierra como era. ¿Qué pasa con el cuerpo cuando usted se muere, con ese magnífico organismo fisiológico que Dios hizo? Vuelve ¿al qué? Al polvo y se desintegra. ¿Qué pasa con el cerebro que hacía todas las operaciones del cuerpo humano y de la mente humana? ¿Qué pasa con el cerebro? También va al polvo y se desintegra. Pero ¿qué pasa con la respiración? Versículo 7 dice, el polvo se torne a la tierra como era, y el espíritu se vuelva a Dios, quien lo dio. Ahora, nosotros los adventistas, cuando hablamos, por ejemplo, con un pentecostal, y decimos que el espíritu que vuelve a Dios es la respiración, muchas veces me han dicho, entonces usted está diciendo que cuando el pastor Bor se muere, que entonces deja de respirar, y entonces Dios agarra ese último espíritu que él soltó y entonces lo guarda allá en una caja fuerte en el cielo, pues dice, el espíritu vuelve a Dios. Y por mucho tiempo yo luchaba con eso. ¿Será que Dios, cada vez que una persona se muere, Dios agarra el aliento o el espíritu, la respiración de esa persona y guarda la respiración o guarda ese aliento en una caja fuerte en el cielo? Yo no creo. Y ustedes dicen, pastor, ¿nos va a enseñar herejías aquí esta mañana? No. Pero les voy a demostrar que el espíritu es más que la respiración. El espíritu es más que el aliento, que la fuerza vital. Hay algo que como adventistas no hemos visto cuando hablamos del espíritu. Cuando dice aquí que el espíritu vuelve a Dios,
no está hablando primordialmente de que la respiración o el aliento o la fuerza vital vuelve a Dios. Está hablando de algo más importante que eso que vuelve a Dios. No se pongan nerviosos. Yo soy un pastor adventista y creo en el estado de los muertos como lo creemos nosotros. Pero quiero que veamos una dimensión tremenda ahora. Y para eso les voy a hacer una pregunta. ¿Qué pasa con la individualidad suya, con su personalidad o con su carácter cuando usted se muere? La individualidad que usted desarrolló, digamos Adán, 930 años desarrolló una vida, una forma de hablar, pensamientos, información procesada y programada. ¿Qué pasa con la individualidad o la identidad personal o con el carácter que formó Adán durante 930 años? ¿Dónde está eso? Escuchen bien. Está escrita en el cielo, en los libros de Dios. ¿Me están entendiendo lo que estoy diciendo? Cada palabra que usted habla está registrada. Cada sentimiento que usted tiene está registrado. Cada acción que usted desempeña está registrada. Es decir, Dios tiene una copia exacta de usted en los libros celestiales, sin faltarle nada. Todo lo que usted procesó a través de sus 5 sentidos, todo lo que usted hizo, todo lo que usted pensó, todo lo que usted sintió, todo lo que usted habló, está indeleblemente grabado allá. Es decir, en los libros celestiales hay otro Esteban Bor en forma escrita. Ahora, déjeme compararlo de esta forma para que lo puedan entender mejor. ¿Dónde se encuentra Cristo personalmente hoy? ¿Dónde está Cristo personalmente? En persona. En el cielo, en el santuario celestial. Pero en la tierra está en un libro. ¿A dónde me encuentro yo personalmente hoy? En Caguas. Pero en el cielo estoy en un libro. Es decir, Cristo está en persona en el cielo, pero en la tierra está en un libro. Yo estoy en persona en la tierra, pero en el cielo estoy en un ¿qué? En un libro. Es decir, escuchen bien, que cuando yo me muero, cuando yo respiro por última vez, no es solo la respiración que vuelve a Dios. Dios no tiene que estar agarrando la respiración de cada uno y guardándola por allí. Lo que Dios guarda en el cielo es ¿qué cosa? El registro de nuestra individualidad personal, el registro de nuestro carácter, quién fuimos nosotros en vida. ¿Cuántos están entendiendo lo que estoy diciendo? Se lo voy a comprobar bíblicamente, no creen que aquí estoy hablando de cosas imaginarias. Se lo voy a comprobar con la Biblia y con el espíritu de profecía. Es decir, que cuando usted se fue al sepulcro, cuando usted fue al polvo, el cuerpo al polvo, le salió el hálito o la fuerza vital, se cierra su historia y Dios en el cielo cierra ¿qué cosa? Cierra su libro. Escribe allí en el libro el fin y cierra el libro y guarda el registro. Ahora, algunos estarán pensando, bueno, pastor, ¿será que en el cielo hay un registro exacto de mi persona? La respuesta es que sí. Vamos a anotar algunos versículos rápidamente. Vayan conmigo a Apocalipsis, el capítulo 22. Apocalipsis, el capítulo 22. Y vamos a leer el versículo 12. Apocalipsis 22 y el versículo 12. Dice, hablando Jesús, he aquí yo vengo presto, y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según fue su obra.
que debe tener registradas las obras para recompensarnos de acuerdo a nuestras obras? ¿Debe haber un registro, sí o no? Claro que sí. Noten lo que dice en Mateo, el capítulo 12. Mateo, el capítulo 12, no solamente nuestras obras, sino nuestras palabras. Mateo, el capítulo 12 y los versículos 34 al 37. 34 al 37. Generación de víboras, ¿cómo podéis hacer el bien siendo malos? Hablar el bien siendo malos. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Mas yo os digo que toda palabra ociosa que hablaren los hombres, de ella darán cuenta. ¿Cuándo? En el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. ¿Registra Dios nuestras palabras en el cielo? Sí. ¿Registra nuestras obras en el cielo? Sí. ¿Saben qué más registra? Lo que está en el corazón, las cosas secretas. Vamos al libro de Eclesiastés para que ustedes vean esto. Eclesiastés, el capítulo 12 y el versículo 14. Eclesiastés, el capítulo 12 y el versículo 14 nos dice esto, muy muy importante. Dice lo siguiente, y vamos a leer el versículo 13 para el contexto. El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Y ahora escuchen, porque Dios traerá toda obra a juicio, el cual se hará sobre toda cosa, ¿qué cosa? Oculta o encubierta, buena o mala. ¿Tiene Dios un registro de nuestros secretos? ¿Sí o no? ¿Secretos buenos y malos? Sí. ¿De nuestras palabras? Sí. ¿De nuestras obras? Sí. Entonces, ¿tiene Dios una transcripción exacta de mi identidad personal en los libros celestiales? Claro que sí. Ahora, permítanme hablarles un momentico en cuanto al juicio. Nosotros no comparecemos personalmente ante el tribunal de Dios en el juicio. Yo sé que en 2 de Corintios 5:10 dice, porque es menester que todos parezcamos ante el gran tribunal de Cristo. Pero ¿saben cómo es que nosotros aparecemos o nos hacemos presentes en el juicio de Dios? No es en persona, sino es a través de ¿qué? A través de nuestros registros. Ahora permítanme comprobarles este punto. Adán fue el primer ser en vivir en el planeta Tierra, ¿sí o no? Y murió hace algo más de 5,000 años. ¿Dónde ha estado Adán durante esos 5,000 años? ¿Ah? Descansando. ¿Cuándo va a recibir su recompensa? Jesús dice, yo vengo presto y mi galardón conmigo. ¿Sí o no? Así que Adán murió hace algo más de 5,000 años. No recibe su recompensa hasta que Cristo venga. ¿Dónde ha estado durante los últimos 5,000 años? ¿Dónde? En el polvo, en el sepulcro. Ahora, escuchen esto. ¿Cuándo comenzó el juicio de los muertos? ¿Cuándo? En 1844. ¿Y quiénes fueron juzgados primero? ¿Quién fue juzgado primerito de todos? Adán. La sierva de Dios dice en el conflicto de los siglos que desde los primeros que vivían en la tierra se juzga primero. Y luego sucesivamente los que vivieron a través de los siglos en el planeta Tierra. Así que el primer individuo en ser juzgado en 1844, ¿quién fue? Fue Adán. Pero un momentico. Adán murió hace unos 5,000 años. Recibe su recompensa solo cuando resucita y Cristo venga. Y sin embargo es juzgado en 1844. ¿Cómo se hizo presente en el juicio? Tiene que ser a través de los registros, porque Él no va a estar vivo sino hasta que Cristo venga, y murió hace 5,000 años. Así que la única forma que en 1844 pueda comparecer Adán ante el juicio tiene que ser a través de ¿qué? A través de los registros. ¿Saben ustedes lo que sucede? La Biblia habla de libros en plural y habla del libro en singular.
Ahora, ¿qué tienen los libros según la Biblia? Los libros son los que tienen el registro de su identidad personal, de su carácter. El libro en singular tiene su nombre. Vamos a anotar eso. Ya leímos en cuanto a los libros, ¿verdad? Ya vimos que nuestras palabras están allí, las cosas secretas están allí, nuestras obras están allí porque van a venir a juicio. Pero ahora notemos, eso es lo que está en los libros, como dice en Daniel 7, 9 y 10, el juicio se sentó y los libros fueron abiertos. Ahora, ¿qué tiene el libro en singular? Vamos al Filipenses, el capítulo 4 y el versículo 3. Filipenses, el capítulo 4 y el versículo 3, y vamos a ver qué tiene el libro. Dice el apóstol Pablo lo siguiente: asimismo te ruego también a ti, hermano compañero, ayuda a las que trabajaron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también, y los demás mis colaboradores, cuyos nombres están escritos en el libro de la vida. ¿Libro singular o plural? Singular. ¿Qué es lo que está en el libro? Nombres. ¿Qué es lo que está en los libros? Obras. La vida de la persona, su identidad personal, su carácter, su individualidad, su personalidad, como usted lo quiera llamar, ahí está registrado en los libros. Pero en el libro está el nombre. Ahora notemos solo un texto más, por la premura del tiempo. Noten lo que dice en Apocalipsis el capítulo 3 y el versículo 5 sobre el libro. Dice allí en Apocalipsis 3 y el versículo 5, el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su ¿qué? Su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. ¿Qué es lo que tiene el libro? Nombre. ¿Qué tienen los libros? Obras, la vida, la identidad personal del individuo que vivió en el planeta Tierra. Ahora, quiero que nos imaginemos qué es lo que sucede en el juicio. La gente es juzgada según la sierva del Señor, los primeros que vivieron en el planeta Tierra primero, y así sucesivamente cada generación en orden cronológico. Terminando con ¿quiénes? Con los que están vivos en el planeta Tierra. Es decir, el juicio final, la última fase, tiene que ver con juzgar a los que están vivos. Ahora, vamos a usar nuestras mentes. Supongamos que el hermano Juan murió en 1933. Ha llegado el momento del juicio de esa persona en el tribunal celestial, porque Dios sigue en orden cronológico. ¿Y cómo es que Dios sigue en orden cronológico? Aquellas personas que sus nombres han sido ¿qué? Escritos en el libro de la vida. Porque los únicos que son analizados son los que profesaron a Jesús. Antes de la segunda venida solamente son juzgados aquellos que profesaron a Cristo. ¿Sí o no? El juicio de los impíos es durante y después del ¿qué? Después del milenio. Así que pueden imaginarse el hermano Juan, 1933, hoy aparece su nombre ante el juicio. Dios dice: hermano Juan, hágase presente. Porque su nombre, ha llegado su nombre en el libro. Ha llegado su momento. ¿Y ahora qué sucede? Dios dice: tráiganme aquí al hermano Juan. ¿Y cómo se aparece el hermano Juan? Dios lo resucita en ese momento, le da un viaje rapidito al cielo y entonces lo vuelve al sepulcro otra vez. Claro que no. ¿Cómo aparece el hermano Juan cuando llega su nombre ante el juicio? Dios dice: tráiganme los libros. Y vamos a ver por el registro en los libros si su nombre debe estar en el libro. ¿Cuántos están entendiendo lo que estoy diciendo? Levanten la mano si entienden. Vamos a ver por el registro, por su vida, por su carácter, por su individualidad, por su personalidad, por su identidad personal, lo que él hizo durante su vida, una transcripción exacta. Vamos a examinar eso y entonces vamos a ver si su nombre tiene derecho de estar ¿dónde? En el libro. Por eso dice en Apocalipsis 3:5 que el nombre puede ser borrado del libro de la vida.
Si se ve que la vida del individuo contradice su profesión de pertenecer a los salvos o de estar en el libro de la vida, su nombre será ¿qué? Su nombre será borrado del libro de la vida. Es decir, en el juicio, hermanos y hermanas, nosotros no comparecemos personalmente, porque no recibimos la recompensa sino hasta que Cristo venga, y el juicio se hace mientras estamos en la tierra. Así que Dios sencillamente sigue el orden de los nombres que están en el libro de la vida, los llama uno por uno a cuentas, terminando con los vivos, y luego compara el carácter, la identidad personal que ese individuo desarrolló con el reclamo que hace de tener su nombre en el libro de la vida, y se va a comparar su profesión de estar en el libro de la vida con lo que hizo en su vida, con la identidad personal que formó. Es decir, hermanos y hermanas, lo que les estoy diciendo es que cuando nosotros morimos, cuando dice que el espíritu vuelve a Dios, es mucho más que meramente dejar de respirar. Significa que Dios termina de llevar las cuentas de nuestra vida. Anota en los libros el fin. Cierra los libros. Y el carácter está fijado para siempre. Eso es lo que quiere decir la Biblia cuando dice que el Espíritu vuelve a Dios quien lo dio. Es decir, nuestro carácter queda fijado para siempre en los libros celestiales. Ahora, ustedes quieren evidencia de eso. Vamos primero a la Biblia. Vayan conmigo a Lucas el capítulo 8 y el versículo 55. Vean qué interesante esto que vamos a estudiar ahora. Lucas el capítulo 8 y el versículo 55. Aquí está hablando de la hija de Jairo. ¿Recuerdan que Jesús resucitó a la hija de Jairo? Noten lo que dice, empezando en el versículo 52, para el contexto. Dice, y lloraban todos, y la plañían. Y él dijo, no lloréis, no es muerta, sino que ¿qué? Que duerme. Eso es lindo, que Jesús haya dicho, no está muerta, sino que duerme. Porque es lindo hablar de la muerte como dormir. Porque cuando usted se duerme hay un despertar. Para Jesús la muerte no era el fin. Dice, ella no está muerta, está durmiendo. Ahora sigue diciendo, versículo 54, versículo 53, y hacían burla de él sabiendo que estaba muerta. Mas él, tomándola de la mano, clamó diciendo, muchacha, levántate. Y antes de leer el siguiente versículo debo decirles algo, que es que yo ya acabé de cumplir 50 años y a veces me fallan los ojos cuando leo. Así que si me fallan los ojos, ustedes por favor me corrigen, ¿está bien? Versículo 55. Entonces el espíritu volvió. ¿Y por qué solo hay unos poquitos que están protestando? Entonces el espíritu volvió. Gracias. Entonces su espíritu volvió. ¿Cuál espíritu? El de ella. Y dice, su espíritu volvió y se levantó luego y él mandó que le diesen de comer. Yo pregunto, cuando esta niña se levantó, ¿tenía la misma voz? ¿Sí o no? ¿Recordaba todo lo que había pasado antes en su vida? ¿Recordaba a su papá y a su mamá? ¿Recordaba su casa? ¿Qué fue lo que Dios le devolvió a esta niña? No solo la respiración en blanco, sino que le devolvió su ¿qué? Su identidad personal. Le devolvió su carácter. Le devolvió su identidad. ¿Y de dónde sacó Dios esa identidad para devolvérsela? De los libros celestiales. Hechos 7 y el versículo 56 está hablando de el apedreamiento de mi tocayo, de Esteban. Dice en el versículo 56, y dijo, he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios.
Entonces, dando grandes voces, se taparon sus oídos y arremetieron unánimes contra él, y echándolo fuera de la ciudad, lo apedreaban. Y los testigos pusieron sus vestidos a los pies de un mancebo que se llamaba Saulo. Y recuerden que tengo malos los ojos. Y apedrearon a Esteban, invocando a él y diciendo: Señor Jesús, recibe el Espíritu. Mi espíritu. Recibe mi espíritu. ¿Qué estaba diciendo Esteban? Estaba diciendo: guárdame allá. Guarda mi carácter allá en tus libros. Guarda mi identidad personal. ¿Por qué quería Esteban que Dios guardara su espíritu? ¿Por qué encomendó su espíritu a Dios? Porque él creía en la ¿qué? En la resurrección de los muertos. Y tenía la esperanza que Dios le iba a devolver a él quien había sido en vida. ¿Cuántos están entendiendo lo que estoy diciendo? Dice, entonces volvió su espíritu. ¿No entendieron la mayoría? ¿Cuántos entendieron lo que estamos diciendo? Levanten la mano. Ahora noten otro ejemplo. Este es mi favorito porque se trata de Jesús. Vamos a Lucas, el capítulo 23. Lucas, el capítulo 23. Y vamos a leer el versículo 46. Está hablando de nuestro querido Señor Jesucristo. Lucas 23, 46. Dice allí: entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo el Espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Fíjense, no es lo mismo encomendar el Espíritu que expirar. Primero encomienda el Espíritu y luego ¿qué? Deja de respirar. Son dos cosas distintas. Ahora yo pregunto, cuando Cristo resucitó, ¿quién resucitó? ¿El mismo Jesús? ¿Ustedes creen que Jesús recordaba los días que había pasado con los discípulos? ¿Creen que recuerda las escenas finales cuando lo llevaron ante la corte de Pilato? Cuando lo llevaron ante Herodes. ¿Creen que se acordaba de todas las veces, todo lo que había enseñado en el Sermón del Monte, etcétera? ¿Sí o no? ¿Creen que tenía la misma voz? ¿Tenía el mismo modo de ser? ¡Claro que sí! ¿Y cómo es que Cristo, habiendo estado en el sepulcro desde el viernes y resucita el domingo en la mañana, cómo es que resucita con el idéntico carácter, la misma identidad personal que cuando fue al sepulcro, si había estado totalmente inconsciente y muerto durante ese periodo? ¿Qué hizo Dios? Dios tomó el registro y se lo devolvió a Jesús. Le devolvió su espíritu, le devolvió su carácter, su identidad personal. Y cuando Cristo se despertó lo que había sido antes de su muerte. ¿Están entendiendo lo que estoy diciendo? Ahora que hemos notado lo que dice la Biblia en cuanto a esto, es necesario ver lo que dice el espíritu de profecía. Permítame leerles una cita extraordinaria de la sierva del Señor. Ella entendió esto muy bien. Esa cita se encuentra en el Comentario Bíblico Adventista, tomo 6, página 1092 y 1093. Escuchen con cuidado lo que ella dice. Lindo esto. ¿A usted le da miedo morir? A mí no. ¿Saben por qué? Porque yo sé que Dios me está guardando allá. Ahora, entiéndame bien, no me está guardando que yo estoy alabando al Señor allá y estoy cantando y estoy consciente. No, lo que guarda allá es ¿qué cosa? Un registro escrito. Pero igual me está guardando. Y la razón por la cual me está guardando el carácter, mi identidad personal, es porque tiene planes algún día de ¿qué? De devolverme eso, o si no, no lo guardaba. Dice la sierva del Señor, escuchen esto: nuestra identidad personal es preservada en la resurrección, aunque no las mismas partículas de materia o sustancia material que entraron al sepulcro. ¿Ustedes creen que Dios tiene que devolverme cada particulita de polvo que yo tenía cuando fui al sepulcro? No le alcanzaría el polvo, porque es más grande cuando resucite y mejor. ¿Qué de esos que fueron incinerados, cremados, quemados como Juan Hus?
que tomaron sus cenizas y las echaron al río, y eso se fue al mar, y todas las partículas de polvo se fueron para diferentes partes del mundo. ¿Será que Dios tiene que recuperar cada particulita de polvo que tenía Juan Hus para volverlo a hacer? No, porque la clave no es el polvo, la clave es el carácter que tiene el polvo. ¿Me están entendiendo lo que estoy diciendo? Les voy a dar un ejemplo para terminar, de tal manera que les va a quedar esto grabado para siempre. Sigue diciendo la sierva del Señor: nuestra identidad personal es preservada en la resurrección, aunque no las mismas partículas de materia o sustancia material que entraron al sepulcro. Y luego dice: las maravillosas obras de Dios son un misterio para el hombre. Y luego viene esto: el espíritu, que es el carácter del hombre, regresa a Dios y allí es preservado. ¿Captaron eso? Lo repito: el espíritu, que es el carácter del hombre, regresa a Dios y allí es preservado. ¿Qué es el espíritu? El carácter. ¿Y qué pasa cuando morimos? ¿Es qué cosa? Preservado. Sigue diciendo: en la resurrección cada hombre tendrá su propio carácter. Por eso nos vamos a reconocer los unos a los otros. Cuando ustedes vean al pastor Bora allá, espero que ustedes estén planeando, porque yo ya tengo planes listos para estar allá. Pero cuando ustedes me vean allá, ustedes no me van a confundir con José Santos, porque José Santos va a ser santo con su carácter, pues lo que Dios le va a devolver a él. Y el pastor Bora, mire, mis mímicas y forma de hablar y todo va a ser igual, porque Dios ha guardado un registro exacto del tono de voz, de la mímica, de todos los aspectos del carácter, los ha guardado allá. Noten lo que sigue diciendo la sierva del Señor: en la resurrección cada hombre tendrá su propio carácter. Dios a su debido tiempo levantará a los muertos y les dará de nuevo el aliento de vida, y mandará a los huesos secos que vivan. La misma forma saldrá. Hasta la fisonomía será parecida, me van a poder reconocer físicamente. Pero sigue diciendo ella: la misma forma saldrá, pero estará libre de la enfermedad y de todo defecto. Gracias a Dios por eso. Revivirá llevando los mismos rasgos individuales, de tal manera que amigo reconocerá a amigo. No hay ninguna ley de Dios en la naturaleza que le obligue a devolverle al hombre las idénticas partículas de materia que componían el cuerpo antes de la muerte. Dios le dará a los justos que murieron un cuerpo que le plazca a Él. No tiene que devolvernos las mismas partículas de materia para devolverme mi carácter. Él puede hacer un cuerpo nuevo y meterme el carácter, y ese cuerpo se va a comportar de acuerdo al carácter. ¿Están entendiendo? Ahora, vamos a pensar un momento de los impíos después del milenio. ¿Dios también guarda el registro del carácter de ellos? ¿También guarda la identidad personal de los impíos, sí o no? Cuando ellos resucitan después del milenio, ¿cómo resucitan? ¿Malos? ¿Igual de malos? ¿Por qué? Si en 1000 años, ¿qué ha pasado con el cuerpo de ellos y con el cerebro de ellos? Se ha descompuesto. En 1000 años ellos están vueltos polvo. Pero después del milenio, ¿qué hace Dios? Dios resucita a los impíos, ¿y qué les devuelve? Les devuelve una transcripción exacta de lo que ellos fueron en vida. Les devuelve su identidad personal. Hermanos y hermanas, ¿cuán importante es la formación del carácter? ¿Han oído la expresión de que lo único que vamos a llevar al cielo es el carácter? ¿Saben por qué? Porque lo único que está registrado en el cielo es el carácter. Y eso es lo que nos va a dar Dios para llevar allá. Tremendo pensamiento. ¿Cuántos de ustedes tienen algo en su carácter que no les gustaría llevar para allá? ¿Y los que no levantaron la mano, qué? ¿Son mentirosos o qué? ¿O tienen pereza de levantar la mano? Todos tenemos cosas que no nos gustaría que nos devolviera Dios. Cuando nos devuelva la identidad personal. En un momento les voy a compartir algo hermoso en cuanto a eso.
porque eso no nos los va a devolver Dios. Esos aspectos de nuestro carácter. En un momento vamos a eso, pero quiero leerles una cita antes del Espíritu de Profecía sobre la resurrección de los impíos después del milenio. Escuchen esto. Fíjense la viejita cómo tenía sabiduría más allá de lo que tiene la gente común y corriente. Con 2 años y medio de educación primaria. Los teólogos se burlan de ella, los que son doctores en teología. ¿Qué me va a enseñar esta viejita? Pues la viejita tiene mucho que enseñarnos, porque fue la que Dios escogió para darle visiones y sueños para estos últimos días. Página 722 del Conflicto de los Siglos. Escuchen esto. Hablando de los que están fuera de la ciudad, allí hay reyes y generales que conquistaron naciones, hombres valientes que nunca perdieron una batalla, guerreros soberbios y ambiciosos, cuya venida hacía temblar reinos. Y ahora escuchen esto. La muerte no los cambió. Al salir de la tumba, reasumen el curso de sus pensamientos en el punto mismo en que lo dejaran. ¿Sabe lo que quiere decir eso? Reasumen el curso de sus pensamientos en el mismo punto en que dejaron esos pensamientos. Lo que quiere decir es que si un impío estaba abriendo la boca para decir una maldición y le metieron un tiro, cuando se despierte termina la maldición. Tremendo. ¿Por qué? Porque Dios le va a devolver su carácter idéntico hasta el punto en que ¿qué? En que murió. Tremendo pensamiento, mis hermanos y hermanas. Ahora algunos estarán diciendo, bueno, pastor, ¿qué tal de esas cosas en mi carácter que no debo tener allí? ¿Esas están anotadas en el cielo también? Sí, Señor. ¿Y eso me lo va a devolver Jesús a mí también? No. Dice, ¿cómo, pastor? Déjeme explicarle lo más lindo de este tema que estoy compartiendo esta mañana. La Biblia nos dice que si nosotros confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo, ¿para qué? Para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Ahora escuchen bien. Cuando usted comete un pecado, piensa mal, siente mal, habla mal, actúa mal, eso lo escribe Dios en los libros, a través de los ángeles. Y queda allí hasta que el nombre suyo aparezca en el juicio. Pero ¿saben qué más hay allí? Algunos dicen, ay, a mí no me gusta que estén mis pecados registrados allí. ¿Acaso la Biblia no dice que si confesamos nuestros pecados, Dios nos quita los pecados, nos borra los pecados, nos echa a lo profundo de la mar? La Biblia dice eso, pero escuchen bien lo que sucede. Todo pecado que nosotros cometemos queda registrado en el santuario celestial. Pero si nosotros nos arrepentimos de nuestros pecados, si manifestamos tristeza por nuestros pecados y por la gracia de Dios ganamos la victoria sobre nuestros pecados, cuando aparece nuestro nombre en el juicio, aparecen todos estos pecados, pero al lado del pecado aparece la palabra perdón. Y entonces cuando llega nuestro nombre en el juicio, Satanás dice, el pastor Bart tuvo este mal pensamiento, es mío. En tal y tal día hizo esta mala acción. Mire, se enojó y habló mal con este hermano. Es mío. Y Dios va a decir, yo no niego que él haya dicho esa palabra, yo no niego que él se haya enojado, yo no niego que haya tenido ese mal pensamiento. Pero según yo tengo en el libro aquí, dice perdonado, porque él por la gracia de Dios confesó el pecado, se arrepintió de él y ganó la victoria sobre el pecado. ¿Y sabe lo que va a hacer Dios en el juicio? Va a agarrar el borrador y va a borrar todos los pecados que por la gracia de Dios han sido vencidos, todos los pecados que han sido confesados, los borrará del registro, de tal manera que cuando le devuelva su carácter, se lo devolverá sin un solo pecado. ¿Cuán importante entonces es el arrepentimiento del pecado? ¿Cuán importante es la confesión del pecado? ¿Cuán importante es la formación de nuestro carácter, hermanos y hermanas?
tendremos que comparecer ante el gran tribunal supremo de Dios. Permítanme leerles un último pasaje antes de darles la ilustración que les prometí para que puedan entender esto sin lugar a dudas. Vayan conmigo a Apocalipsis el capítulo 20 y les voy a mostrar la relación de los libros y del libro. Apocalipsis el capítulo 20 y quiero leer desde el versículo 11. Ahora escuchen bien, esto está pasando después del milenio, pero sabemos que es lo mismo que sucede antes del milenio, porque el proceso del juicio de los justos y de los impíos es igual. De la misma manera se abren los libros, de la misma manera se determina si merecen estar en el libro de la vida o no. Eso es lo que vamos a hacer nosotros durante el milenio. Juzgaremos el mundo, juzgaremos a los ángeles, según el apóstol Pablo en 1 Corintios 6. Ahora noten lo que dice Apocalipsis 20 y el versículo 11. Y vi un gran trono blanco, y el que estaba sentado sobre él, de delante del cual huyó la tierra y el cielo, y no fue hallado el lugar de ellos. Y vi los muertos, grandes y pequeños. ¿Cuáles muertos deben ser estos? ¿Los buenos o los malos? ¿Cuáles muertos? ¿Los buenos o los malos? Los malos, porque esto es después de qué? Después del milenio, según el contexto. Dice, vi los muertos, grandes y pequeños, que estaban delante de Dios, y luego dice, ¿y los qué? Los libros fueron abiertos. ¿Libros singular o plural? Plural. ¿Qué tienen los libros? La vida. Vamos a verlo en un momento. Dice, y los libros fueron abiertos, y luego dice, y otro libro fue abierto. Ah, interesante. Aquí hay ¿qué? Libros y libros. Ahora, ¿qué tienen los libros y qué tiene el libro? Sigamos leyendo. Versículo 12. Y vi los muertos grandes y pequeños que estaban delante de Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el de la vida. ¿Qué tiene el libro de vida según leímos en otros textos? Nombres. ¿Qué tienen los libros? Las obras o la vida. Noten, la última parte del versículo 12 dice, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. ¿Qué está en los libros? Las obras o la vida. ¿Qué está en el libro? El nombre. Ahora, algunos se preguntan, ¿por qué razón es que se trae a colación el libro de la vida? Si esto es después del milenio. Todos esos los impíos que están fuera de la ciudad están perdidos. ¿Para qué se habla del libro de la vida aquí? Vamos a verlo en un momento. Versículo 13. Y el mar dio los muertos que estaban en él, y la muerte y el infierno dieron los muertos que estaban en ellos, y fue hecho juicio de cada uno según sus obras. ¿Había guardado entonces Dios un registro de sus obras para juzgarlos por obras? Claro que sí. Versículo 14. Y el infierno y la muerte fueron lanzados en el lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y ahora escuchen. Y el que no fue hallado escrito en el libro de la vida, ¿por qué son traídos a la vista el libro de la vida? ¿Por qué es traído a la vista el libro de la vida después del milenio? Para mostrarle a los impíos ¿qué cosa? El nombre de ustedes no está aquí. El que no fue hallado, dice aquí. ¿Cuándo fue borrado el nombre? Durante los 1000 años, cuando el pueblo de Dios estaba juzgando. ¿Están conmigo o no están conmigo? Porque aquí dice que el que no fue hallado escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. ¿Cuándo es que su nombre fue borrado del libro de la vida? Tiene que ser en el juicio que se realizó durante los 1000 años. ¿Qué es lo que está sucediendo aquí después del milenio? Muy sencillo. Dios resucita a todos los impíos y uno por uno los hace comparecer ante su tribunal. Llama uno por uno. Dice Napoleón Bonaparte. Que aparece Napoleón. Y Dios le muestra el registro de su vida. Y dicho sea de paso, ¿saben qué más le muestra a Dios según el conflicto de los siglos? Le muestra un panorama del plan de salvación. Toda la historia de la salvación en Cristo. Y luego les muestra el registro de su vida. Y dice Napoleón, ¿ves lo que tú podrías haber tenido? Yo vine para salvarte a ti también. ¿Es el plan?
¿Tú crees, Napoleón, que yo debo salvarte? A la luz de lo que está en los libros, ¿tú crees? Tu nombre no está aquí en el libro de la vida. ¿Por qué? Por lo que está escrito ¿dónde? En los libros. Y todo el universo, según dice la sierva de Dios, va a doblar sus rodillas y va a confesar que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios el Padre. ¿Ven lo que está sucediendo después del milenio? Lo mismo antes del milenio. Por eso si antes del milenio se llama el nombre de cierta persona que profesó a Cristo y se ve en los libros que no confesó el pecado, por la gracia de Dios no tuvo victoria sobre el pecado, Dios va a decir, mire, esta persona aquí, hay una discrepancia entre su nombre en el libro de la vida y sus obras. Por lo tanto, su nombre será quitado para ser considerado durante el milenio. Ahora, escuchen bien lo que les voy a decir. Dios no anda anotando y borrando nuestro nombre todo el tiempo en el libro de la vida. El momento que usted escogió a Jesús como su Salvador personal, Cristo registra su nombre en el libro de la vida. Anota su profesión y lo deja ahí. No crean ustedes que cuando la persona sale de la iglesia y comete adulterio, Dios dice, tráigame el borrador. Y borra a la persona del libro de la vida. Cuando vuelve otra vez a la iglesia, se reentrega a Cristo y dice, tráigame el lápiz. Y anota otra vez el nombre en el libro de la vida. No. Cuando usted acepta a Cristo, su nombre es anotado. Se determinará si usted perseveró hasta el fin cuando se traigan los libros. Y se determinará si usted queda en el libro de la vida o si su nombre será analizado durante el milenio. Ahora déjeme terminar con la ilustración. Los que usan computadoras saben un poquito mejor lo que estoy hablando. Los que saben usar una computadora. Una computadora es, digamos, una máquina material, ¿sí o no? ¿Se compone de materia la computadora? Claro, es una máquina material. Tiene plástico, tiene botones, tiene circuitos, todo compuesto de materia. Ahora, ¿la computadora tiene un cerebro? José Santos es un crack en estas cosas. ¿Tiene memoria? ¿Es capaz de calcular, de analizar, de procesar la computadora, sí o no? Y todo lo hace su ¿qué? Su cerebro. Ahora, cuando ustedes van al almacén y compran una computadora, digamos cierto modelo, 4 personas van y compran el mismo modelo. ¿Están comprando la misma computadora? Sí. La están comprando, la misma. Si tiene el mismo software, el mismo hardware, todo, son 4 Packard Bell igualitos. Se lo llevan a la casa, las 4 computadoras son iguales. Pero yo pregunto, a partir de ese momento, ¿las 4 computadoras son iguales? ¿Qué es lo que hacen los que compraron la computadora? Empiezan a meterle información basado en la capacidad de memoria que tiene la computadora. Bajan cosas del internet, escriben a máquina, ¿verdad? Escriben en el keyboard información que meten a la computadora, compran programas de software que le meten también, y entonces llega a ser su PC, su computadora personal. Y les digo que después de un año la computadora suya y la mía no se parecen en nada, aunque la compramos y era igual. ¿Por qué razón? Porque lo que determina a la computadora no es el mecanismo material, sino es qué cosa. La información que se mete determina la individualidad o la personalidad, entre comillas, de su computadora. Ahora, yo pregunto, ¿qué necesita una computadora? Además de la materia, el aspecto material, la estructura material, además del cerebro, ¿qué necesita usted hacer para que la computadora funcione? Tiene que enchufarla. ¿Es así o no es así? Entonces, ¿qué hace usted? Tiene esta maravillosa computadora material con sus circuitos, todas sus partes, como Dios hizo el cuerpo. Cerebro magnífico dentro de la computadora, como Dios puso un cerebro dentro de su cuerpo. Y entonces, como usted enchufa la computadora para que pueda empezar a funcionar, Dios enchufó al hombre dándole el aliento de vida para que pudiera empezar a funcionar.
Ahora, supongamos que en determinado momento llega un huracán a Puerto Rico, Dios no lo quiera, pero han tenido varios fuertes aquí. Llega un huracán y el huracán pasa por su casa, arrasa con la casa, quiebra la computadora, desintegra en 1000 pedazos. ¿Qué pasa con toda la información que usted metió a la computadora? Se perdió. Pero ahora escuchen bien, ¿saben lo que pueden hacer para no correr ese riesgo? Todo lo que ustedes meten a la computadora, ustedes lo trasladan a un floppy disk. ¿Saben lo que es un floppy disk? Es un disquete que le mete a la computadora, donde usted puede trasladar al disquete toda la información que mete a la computadora, por si acaso la computadora explota o por si acaso hay un huracán que destruye la computadora, usted tiene toda la personalidad de la computadora en un floppy disk. Así que si viene un huracán y destruye la computadora, el cerebro, la desenchufa, no puede funcionar, no hay problema. Usted va al almacén y compra otra computadora igual. La trae a la casa, o mejor, con más memoria. Llega a la casa, la enchufa y la computadora empieza ¿a qué? Empieza a funcionar. ¿Y saben luego qué hace? Toma los floppy disks y los mete en la computadora y mete en esa computadora toda la información que estaba en la computadora anterior. Y esa nueva computadora tiene la misma individualidad o personalidad que lo que tenía la primera. ¿Están entendiendo lo que estoy diciendo? No son las mismas partículas materiales, pero es la misma computadora por la información que contiene. Dios sabe que esa computadora un día se va a ir al polvo y se va a desintegrar. Por lo tanto, Dios está guardando nuestro carácter en un floppy disk en el cielo, en los registros celestiales. Allá, pues cada palabra, cada acción, cada aspecto de mi individualidad y personalidad, Dios lo guarda allá en los libros. Yo creo que si Dios estuviera hablando al profeta hoy, hablaría de floppy disks y no de libros. ¿Y por qué lo guardo allá? Porque cuando Dios me dé una computadora nueva con mucha más capacidad, mucho más memoria, Él va a tomar lo que guardó en los registros y lo va a meter en un cuerpo mucho superior. El cuerpo lo va a enchufar, le va a dar nuevamente el aliento de vida y nuevamente voy a ser la persona que fui cuando fui al sepulcro. ¿Les quedó claro la idea del juicio? Así que cuando el libro de Apocalipsis dice la hora de su juicio ha llegado, noten que no dice llegará. Este juicio es antes que Cristo venga. ¿Saben cómo sabemos eso? Porque el mensaje del primer ángel dice la hora de su juicio ha llegado. Pero cuando dice eso ni siquiera ha sido proclamado el mensaje del segundo ángel ni del tercero. Así que eso no puede ser la venida de Cristo, la hora del juicio. Porque si fuera la venida de Cristo, ya todos los mensajes de los ángeles habrían sido predicados. El primer ángel dice, la hora de su juicio llegó, ya, ahora. Pero es antes que Cristo venga, porque después que dice, la hora de su juicio llegó, viene el mensaje del segundo ángel, viene el mensaje del tercer ángel, viene la tribulación, y luego la segunda venida de Cristo Jesús. La iglesia adventista tiene razón en decir que el juicio es antes que Cristo venga. Y que en el juicio se va a analizar la vida de cada persona. Hermanos y hermanas, cuán importante es para nosotros arrepentirnos de nuestros pecados y confesar nuestros pecados. Y más que esto, solo procesar en nuestra computadora humana aquello que es una bendición para nuestra vida espiritual. Porque Dios nos devolverá lo que nosotros fuimos en vida. ¡Qué solemne obra! La obra de edificar el carácter. Tengamos cuidado con lo que vemos. Tengamos cuidado con lo que oímos. Tengamos cuidado con lo que gustamos, con lo que permitimos entrar por nuestros 5 sentidos, porque algún día tendremos que enfrentarnos de nuevo a todas estas cosas. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias porque en tu palabra has dejado tan en claro este tema
en cuanto al juicio. Exalta tu ley, porque sin ley no puede haber juicio. Seremos juzgados por la perfecta ley de la libertad. El juicio está conectado contigo como creador, porque tú puedes exigirnos que nosotros te rindamos cuentas, porque tú eres nuestro creador, nosotros somos criaturas. Está conectado también con la idea de lo que pasa cuando una persona muere, porque no vamos personalmente al juicio, vamos a través de los registros, que son una transcripción exacta de lo que nosotros fuimos en vida. Te ruego, Señor, que tú bendigas en forma muy marcada a esta iglesia, las iglesias representadas en este lugar. Señor, al concluir esta semana, ayuda a cada persona a edificar el carácter sobre Jesús. Ayúdanos a cuidar lo que permitimos entrar por nuestros ojos y nuestros oídos y nuestros sentidos. Ayúdanos a desarrollar un carácter digno del Señor Jesús. Te doy gracias, Señor, porque tú, a través de Jesús, nos diste otra oportunidad. Te pido, Señor, que nos ayudes a aprovecharla. Y te damos gracias por escuchar nuestra oración. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.